Vale. ¿Estamos dentro? Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos los participantes. Disculpad que tardáramos un poquito, pero estábamos esperando a que entraran más asistentes. Y bueno, pues daros la bienvenida otra vez a la segunda píldora informativa que tenemos dentro del plan de choque de turismo de A Coruña. Y bueno, pues os quiero presentar en primer lugar a Gaby, esa chica que veis a la derecha, que es una compañera de Juan Castro dentro de la consultora de Castro Consulting, y es la que va a estar a los mandos técnicos de esta webinar. Y a Juan Castro, que bueno, algunos ya lo conocéis, es el director de Castro Consulting, la consultora que nos está ayudando con este plan de choque que estamos implementando desde A Coruña. Juan es medio gallego, aunque viva en Valencia, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializado en turismo cultural, hizo un máster en gestión de turismo cultural, pero también hizo un máster de alta gestión y estrategia de destinos turísticos en la UOC. A mí me gusta mucho, además, el perfil de Juan para este tipo de intervenciones porque tiene este doble perfil, ¿no? de haber estado en la parte de gestión pública, conocer los problemas que tenemos desde la administración pública para implementar y ser ágiles en algunas acciones, y después, por supuesto, tiene muchos años de experiencia en la gestión privada, en la dirección de la consultora Castro Consulting y de iniciativas como las que lleva de turismo familiar. Yo a las 10 ya le he comentado a Juan que tendré que marcharme porque tengo una reunión en el ayuntamiento, pero se quedará Gaby aquí pendiente de las preguntas. Gracias a todos de nuevo y Juan, bienvenido y te doy la palabra. Ok, gracias, Lanzada. Pues nada, bueno, bienvenidos a todos y hola Gaby, desde la oficina, que Gaby está en la oficina, estamos con incorporaciones paulatinas y bueno, a mí me toca hoy quedarme en casa con mis hijos, o sea que esperemos que no nos interrumpan en el webinar, ¿vale? Un poco el formato es el mismo que el de ayer, ¿vale? Hablaré yo más o menos 45 minutos, una horita, ¿vale? Gaby, si puedes, a la media hora me avisas, ¿vale? Para que yo me acuerde de que llevamos media hora, ¿vale? Y luego, en cuanto acabe yo la intervención, volveremos Gaby y yo y, bueno, leeremos un poco las preguntas que tenéis la audiencia. Aprovechad para preguntarnos lo que queráis, ¿vale? Y lo responderemos encantado un poco todas esas cuestiones. Y bueno, Gaby estará detrás ayudando en el chat o en las preguntas por si tenéis algún problema. Gaby, una cosita, en cuanto empiece yo, si puedes quitar tu micro, porque sí que se oye, como en esa sala tenemos tanto eco, se oye un poquito de retumbo un poquitín. ¿Vale? Pues nada, un momentín que voy a ver si se comparte la pantalla y empiezo. ¿Vale? ¿Se ve mi pantalla? La tienes compartida. Sí. Vale, y ahora es tan grande. Un segundito. Vale, ya se ve en grande, ¿no? Vale, ¿sí? Vale, pues me oculto yo y empiezo, ¿vale? Bueno, pues hoy os voy a hablar de, bueno, me toca la parte de marketing online. El título de la charla es Marketing Online, the time is now. ¿Por qué? Porque es un momento muy, muy delicado este del COVID. Es un momento en el que muchos clientes nos han llamado y nos han dicho, ¿qué hago? Porque evidentemente cuando tu demanda baja, cuando tu facturación baja porque tus clientes desaparecen, pues bueno, empiezas a revisar tus inversiones. Ya lo visteis ayer, un poco las medidas que dijo Six, sobre todo de proteger la caja, pues te planteas qué tienes que hacer, ¿vale? Y nosotros un poco lo que le decíamos a los clientes es que la estrategia de marketing online es una inversión que no hay que parar, sino que hay que reconvertir, ¿vale? Hay que modularla a los tiempos que estamos. Evidentemente no puedes seguir igual, es decir, tú no puedes tener tu campaña de AdWords a lo mejor activa, sobre todo no puedes tener tu línea editorial de tus redes, de tu blog de la misma forma, porque hay que sintonizar con el momento. Luego veremos un ejemplo de cómo se sintoniza con el momento, pues la tenemos que reconvertir. No es momento de desaparecer porque el marketing online, una de las principales características es la paciencia, es decir, hay que tener muchísima paciencia con él. Yo siempre digo
siempre cuento que hoy en día es más fácil a veces montarte una tienda física que online, porque la gente dice, bueno, me monto algo en internet y me forro. Cuidado, es muy complicado. Hacer la web es solo el principio. Entonces, luego hay que hacer una cantidad ingente de tareas, de tiempo y de costes que lo hace complejo el tener esto. Entonces, es un canal que es muy agradecido, pero que necesita mucha paciencia, mucha inversión y mucha dedicación, ¿vale? La charla os la voy a dar desde una doble perspectiva que tengo hace 2 años, ¿vale? Uno os lo voy a dar como consultor y como asesor. Nuestra consultora viene del año 2008, como ha dicho Lanzada, casi todos venimos de la administración pública, lo cual nos da una visión bastante buena de esa realidad que dice Lanzada, que es verdad que es muy complicado a veces hacer que la administración pública vaya al ritmo que necesita la realidad, pero bueno, es nuestro trabajo. Pues bueno, conocemos esa área. De hecho, por ejemplo, Gaby ha estado incluso en otro país, ella trabaja para el Ministerio de Turismo de Ecuador y bueno, nos confirma que todas las administraciones vamos un poco igual. Pues bueno, puedo hablar desde esa perspectiva porque cuando nacimos en 2008 nacimos con una carga muy importante siempre sobre marketing online, siempre nos hemos dedicado mucho a este tipo de proyectos y desde hace 2 años, además de consultora, tenemos una agencia de viajes. En hace año y medio, 2, nos quedamos en una agencia de viajes online, además, de nicho. Es decir, es una agencia de viajes especializada en turismo familiar. Esta agencia se creó en el año 2006 y un cliente que conocíamos por otros proyectos, quiso dejar de dedicarse a esto y nos ofreció el reto de si nos la queríamos quedar y dijimos que sí, porque nos apetecía mucho, ya que asesorábamos a otro, probarlo en nuestras propias carnes. Con lo cual, os digo, llevo 2 años, todo lo que predicaba, pues lo estoy aplicando y lo que os digo, os lo digo con conocimiento de causa porque lo aplico día a día en mi propia empresa, ¿vale? Bueno, nos enfrentamos a una situación muy complicada, todos lo sabéis, en marzo llega el COVID, echamos el cierre de golpe, pánico, horror, supervivencia y bueno, en el marketing online pues esto también se transmite y también ocurre, pero han ocurrido cosas muy curiosas, ha sido un momento bastante interesante, dejando al margen los dramas personales, sanitarios y económicos. Esta crisis nos trae cosas muy interesantes porque yo creo que pone a prueba nuestra profesionalidad, pone a prueba nuestra valentía, nuestra capacidad de adaptación y bueno, si tienes la salud y tienes un poco la seguridad económica de poder sobrevivir, pues es un momento muy interesante para replantearte todo. Y esto ha llegado también al marketing online. Fijaros que el otro día veía un estudio y un poco la evolución de la industria del e-commerce, de un poco de lo que ha pasado por segmentos. Pues fijaros que ya lo habéis leído en las noticias, supongo, que en supermercados, en retail, en equipamiento deportivo, desde luego que todos nos hemos comprado pues un rodillo, una cinta de correr, etcétera. Pues bueno, ha subido. Es decir, ha sido un muy buen momento para este tipo de comercio electrónico, que el que ha estado rápido en verlo, pues la verdad es que seguramente ha facturado bastante dinero. Y fijaros que sí que hay una serie de sectores que sí que se han visto dañados. Luego veremos estadísticas de clientes nuestros de forma anónima, pero lo veréis. Pues bueno, el turismo, fijaros, en evolución de tráfico, pues ha caído un 64,2% en este periodo del confinamiento. En páginas vistas, pues un poco igual. Fijaros que los supermercados han subido, el retail, equipamientos deportivos, la cosmética también, la banca, telecomunicaciones, mercado del lujo y turismo son un poco los que se han visto dañados, fijaros, en páginas vistas, ¿vale? Y en tema de transacciones, pues igual, ¿vale? Es decir, han caído drásticamente, sobre todo en la parte de turismo, es decir, que ha sido dramático. Lo que os decía, ¿esto quiere decir que hay que desaparecer? No, porque toda la estrategia que hemos implementado durante todos estos años, si la paramos de golpe, seguramente perderemos relevancia y visibilidad en aquellos canales por los que estamos apostando. Lo que yo digo, hay que cambiar, hay que sintonizar con la realidad. Teníamos que sintonizar con la realidad del confinamiento y ahora tenemos que sintonizar con la realidad de la apertura, es decir, de que poco a poco vayamos a ir abriendo. Lo bueno ¿qué tiene de bueno el marketing online, Internet? Es que tiene una trazabilidad brutal, es decir, podemos seguir minuto a minuto lo que está pasando, podemos espiar a nuestra competencia, podemos saber lo que hacen los usuarios y tomar una gran cantidad de datos que nos valen para tomar decisiones de forma un poco inteligente. Fijaros, pues, ¿qué está pasando hoy en día? Estos son gráficos de ayer mismo, ¿vale? Fijaros, uno de los elementos de búsqueda que está caracterizando
Internet hoy en día? Pues Airbnb. Pues si tú pones la palabra Airbnb, fijaros cómo en marzo estaba totalmente vigente y cómo evidentemente en el periodo de confinamiento cae, pero empezamos a ver que ya se empieza a recuperar un poquito, ¿vale? Hoteles, fijaros, pues también una palabra tan común en turismo, pues bueno, también están en un tráfico más o menos normal, con picos porque llegaba la Semana Santa, llega el periodo de confinamiento y se vuelve a caer, pero de repente vuelven a subir, vuelve a haber un interés. Daros cuenta que un factor, una variable que tenemos que tener muy en cuenta en este periodo es la variable del miedo. Es decir, es muy importante ver, medir el grado de miedo, el grado de temor que va a tener la gente a viajar, incluso a veces cruzarlo con segmentos de edad o incluso con productos. Luego lo veremos en una encuesta que hemos hecho. Es decir, que a lo mejor el miedo a viajar es proporcional a la edad que tengas. Cuanto más mayor seas, o sea, un perfil turístico más mayor, a lo mejor tiene un poquito más de miedo de viajar. Perdón. Esto quiere decir que a lo mejor segmentos más jóvenes están más dispuestos a viajar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que adaptar nuestros productos o nuestras estrategias de comunicación a esto, ¿vale? En la analítica de vuestra web podréis ver incluso, lo sabéis, la edad, el perfil geográfico, de sexo, pero incluso edad de quien os está consultando. Es decir, que todos estos parámetros los tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones en este tiempo, y Internet y el marketing online es un gran aliado para esta toma de decisiones porque tenemos un montón de datos. Fijaros, otro de los elementos relevantes en el turismo de Galicia, fijaros el Camino de Santiago, pues también en un año que venía siendo muy potente, pues bueno, se va consultando y de repente pues baja y parece que vuelve a tener unos pequeños repuntes, ¿vale? Fijaros, en el término de búsqueda viajar por España, pues exactamente lo mismo. Veis que tenemos un pico aquí porque seguramente se aproxima las búsquedas para la Semana Santa y vuelve a bajar. Y bueno, conforme se van produciendo las noticias, pues empieza a haber picos, pero parece que también vuelve a haber una tendencia de recuperación. Otra tendencia que tenemos, ya aparece el primer hijo. Otra tendencia que tenemos, pues el término vacaciones. Fijaros que lo mismo, bueno, más o menos ha mantenido una tendencia más o menos progresiva, cae un poquito en el periodo de confinamiento y sube ahora con el anuncio de las fases. Fijaros que hay patrones de búsqueda que antes no existían y que empiezan a existir. Vacaciones en ERTE y vacaciones forzosas, se puede ir de vacaciones este verano, vacaciones verano 2020, dónde ir de vacaciones en España, vacaciones agosto 2020, vacaciones verano 2020. Claro, esto es súper interesante porque son formatos de búsqueda o patrones de búsqueda que antes no existían. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos inteligentes y esto lo estamos viendo y creamos contenido que contengan, por ejemplo, estas palabras clave, por ejemplo, si tenéis un blog en vuestro alojamiento, en vuestra agencia de viajes, en vuestra casa rural, pues bueno, podéis poner un post que sea los mejores sitios para ir de vacaciones en España. Pues bueno, ya estáis rankeando a Google esta palabra, ¿vale? O los 5 lugares más bonitos para ir de vacaciones en agosto en Coruña y alrededores. Pues bueno, ya le estáis lanzando a Google contenido que a él le va a interesar en unas palabras, en una palabra long tail que le va a interesar a la gente, ¿vale? Es decir, que lo que os decía, que nos permite una cantidad de información que es muy válida para tomar decisiones muy interesantes. Veis, aquí es muy relevante esto porque un término de búsqueda que no existía, pues de repente empieza a aparecer y empieza a ser relevante. Es decir, me puedo ir de vacaciones en ERTE. Es decir, la gente está preocupada por sus vacaciones, si las puede compatibilizar con su ERTE. E incluso para los más aguerridos y los más valientes, pues fijaros que la gente empieza a buscar también cuándo se podrá ir de vacaciones, cuándo se podrá viajar fuera de España. Pues un patrón de búsqueda que no existía, pues de repente empieza a buscar y empieza a aparecer. Pues bueno, toda esta información está muy bien tenerla como espectador o como búsqueda de información pura y dura, pero nos tiene que valer para tomar decisiones en nuestra estrategia, en nuestra política de marketing online, ¿vale? Otro elemento muy interesante que sabéis que, bueno, que está un poco en tela de juicio porque sabéis que los sellos de COVID-free salieron enseguida, pero entre comillas son un poco imposibles, o sea, es un poco difícil garantizar el COVID-free, pero la gente lo busca. Es decir, es otro patrón de búsqueda que es muy interesante que manejéis en vuestro marketing online, en vuestra política de contenidos. Pues bueno, que si por ejemplo estáis poniendo en marcha los manuales del ICTE,
no hay un sello de COVID free, pero bueno, que podéis hablar en esta clave, con estas palabras para que la gente os encuentre, ¿vale? Conclusiones para la hora. Lo que os decía, el marketing nos da un montón de información, la inteligencia turística nos da un montón de información, pero esta información no vale de nada si no tomamos decisiones con ella, ¿vale? Aquí os traigo un resultado muy bueno. En breve tendremos el segundo de una historia que os cuento rápidamente. Nosotros en la empresa, en Castro Consulting, cuando surge todo el tema del confinamiento, el 12 de marzo, yo creo, mandamos a todo el mundo para casa. Vemos que la cosa ya se está poniendo un poco compleja, suspendemos todos los viajes que teníamos y nos vamos para casa. Y un poco el mensaje que lanzamos, yo soy un positivo nato por naturaleza, un poco el mensaje que lanzamos es decimos, mira, no os preocupéis porque nosotros también teníamos mucho miedo. Vivimos del sector turístico, no sabíamos si íbamos a tener trabajo, si se nos iba a caer todo, etcétera. Entonces, un poco el mensaje que lanzamos, que yo lancé a todos los compañeros y que le lanzamos a los clientes es, chicos y chicas, en la medida de lo posible que seamos capaces, esto es un reto, y que seamos capaces de encontrar soluciones para el sector, vamos a tener trabajo. ¿Por qué? Porque le vamos a ayudar, va a sobrevivir y tenemos que encontrar nuevos servicios, nuevos productos para dar en este momento a la industria, ¿vale? El mensaje un poco que transmitimos a nuestros clientes, que suelen ser destinos como Coruña, es un estupendo momento para planificar, para reformular, para cambiar el modelo, para todos esos proyectos de estrategia y planificación que no tenemos durante el año, hacerlos ahora. Y una de las ideas que se nos ocurren, dijimos, jolín, ¿cómo podemos ayudar a la industria? Pues dijimos, con nuestro know-how, es decir, poniendo nuestro know-how a disposición de las empresas, de los destinos, de forma gratuita. Entonces, ideamos en 3 días, ideamos una campaña que se llama Login Tourism, que yo recomiendo que entréis en la web para echar un vistazo, porque me encantaría que la patrocina, bueno, que fuerais colaboradores. Bueno, hacemos una campaña, una declaración de amor por el turismo, pero que lleva una encuesta dentro de sí. Esta encuesta, diseñamos una encuesta en 3 periodos, una en periodo de confinamiento, es decir, en el peor momento, entre marzo y abril, le hicimos una encuesta a hogares españoles para saber cómo querían viajar, si les daba miedo, si no les daba miedo, qué iban a hacer, qué no iban a hacer, porque esta información nos parecía que era muy interesante pasarse a la industria y a los destinos. Era un chute de o positividad o negatividad, según nos respondieran los clientes, pero sobre todo era información muy interesante para la toma de decisiones de la industria. Hay una segunda encuesta que la acabamos de cerrar ahora y estamos haciendo ya el informe y lo presentaremos online. Todos los estudios los presentamos luego online de forma gratuita. Permanecer atentos y os avisaremos y bueno, yo se lo diré a Lanzada para que os invite y una segunda encuesta que estamos haciendo ahora los resultados. Y luego haremos una tercera encuesta, yo creo que ya en verano, en el viaje. El objetivo, sacar información de cómo se comporta la demanda para que podáis tomar decisiones. Os cuento esto porque fijaros que en el peor momento de crisis, la gente decía que aún así quería viajar. Es decir, a mí que el 41,5% en el periodo más difícil, con 1.000 muertos al día, la gente nos diga que todavía quiere viajar este año, pues me parece súper relevante, que sí que cree que hay de vacaciones. Y fijaros que un 33,3% nos decía que no lo sabía, es decir, que estaba esperando un poco a ver las noticias, a ver la seguridad, a ver si hay vacuna, si no hay vacuna, si las UCIs un poco se liberan. Pues un dato que yo creo que además supuso un poco un hilo de esperanza para la industria. ¿Dónde va usted a viajar? Pues bueno, una de las conclusiones que sacamos de esta crisis es que la gente este año evidentemente va a ser un viaje de nacional. Pues bueno, muy interesante que el foco del marketing online lo pongamos en el turismo de proximidad, en aquellos mercados que son próximos a nosotros. Claro, es que la gente nos decía que antes de la alerta iba a viajar fuera de España, durante la alerta dice que no, que se va a quedar en España, que se va a quedar en su comunidad autónoma o en las de al lado. ¿Vale? Y tipos de alojamiento, pues también este dato nos sorprendió bastante porque el hotel desciende mucho, pero sigue siendo, fijaros que sigue siendo la tipología turística más utilizada. Pero bueno, aparecen otras cositas pues como el apartamento turístico, las caravanas o las viviendas secundarias, ¿vale? Pues bueno, Internet y este estudio nos dejan unas conclusiones que yo creo que son muy interesantes para la hora y que tenemos que incluir en nuestras decisiones de marketing online. Una conclusión, el turismo es un elemento irrenunciable y de gran valor para las personas. La verdad es que nos ha sorprendido cómo para el ser humano el turismo es un elemento crucial y irrenunciable, que en un momento tan complejo como este y en donde la única certidumbre es que hay una gran incertidumbre, es decir, que no sabemos nada, la gente dice que quiere todavía viajar. Y esto es una gran noticia para la industria y para los destinos. Otra de las conclusiones, los turistas están buscando ya
sus viajes. Nosotros incluso, ya no por estudios y por tendencias de búsqueda, sino que en la propia agencia de viajes ya estamos recibiendo consultas de los viajeros. ¿Qué ocurre este año? Que la información y la transparencia es muy importante. Es decir, sí que el viajero te va a preguntar, querrá saber qué medidas de seguridad vas a implementar, si tu alojamiento es seguro o no es seguro, si haces test, no haces test, si das mascarillas, etcétera. Va a haber una ponencia muy interesante el último día, la de Dani Mayo de Bigut, que os dirá un poco las decisiones que ha tomado él en este sentido. Pero bueno, la información y la transparencia es muy importante y tenemos un canal que es fenomenal para un poco transmitir todo esto, que son pues, bueno, nuestras redes sociales, nuestro newsletter o nuestra web. Pero bueno, deciros, muy importante que informéis y sobre todo que la palabra COVID, que la palabra estado de alarma aparezca en vuestros canales, porque si no, se ignora la realidad. Ayer veía una web, buscando webs, que ahora os pondré ejemplos, veía una web de una importante cadena que es que no hacía ninguna mención a esto. Y era como, chirriaba un poco y dices, vale, sí, tus hoteles son muy bonitos, son de diseño, pero es que es como si no hubiera pasado nada. Pues bueno, te extraña y se agradece que la cadena hotelera, que el restaurante, que la agencia de viajes informe sobre qué medidas está tomando y sobre todo que sintonice con la realidad, ¿vale? Lo que os decía, información de seguridad y medidas será decisiva. Los turistas necesitan certidumbre, ojo con las cancelaciones, ojo con los seguros de viaje, es decir, son elementos que van a jugar un papel muy importante en la toma de decisiones y evidentemente olvidémonos del turista internacional en este 2020 por ahora, ¿vale? Es decir, si queremos hacer una inversión en AdWords o lo que sea en demanda internacional, pues bueno, quizás no sea el mejor momento porque fracasaremos, ¿vale? Bueno, pues con todo este contexto de tan complejo, ¿cómo nos puede ayudar el marketing online ahora? Pues bueno, deciros que nuestros clientes están en Internet más que nunca, es decir, han estado siempre, el turismo es uno de los sectores más consultados, si no el sector más consultado en Internet, y ahora está más que nunca, porque han estado ociosos, han estado en casa, han estado conectados, y si hemos sido capaces de transmitir contenidos interesantes, no ventas, no reservas, pero contenidos ligados a la práctica turística, pues bueno, habremos hecho branding y nos recordarán. Bueno, aquí unas cifras de turismo de Internet, que aquí lo sabéis, que es un sector en el que es crucial en el factor de decisión o en el factor de compra, pues Internet es el pan hoy de nuestro cada día en nuestra industria. Fijaros que además Internet va cambiando. Hay un estudio que yo os recomiendo que una vez al año lo veáis, que es el estudio del uso de Internet que hace el EGM, el Estudio General de Medios, y es muy relevante porque si ves el de hace 6 años, pues hay un dato que no aparece, que es la conexión vía Internet en smartphones. Fijaros que cómo sube. Es decir, 2012 ahora, cómo sube. Pues bueno, es lo bonito del turismo, que el turismo es un sector súper permeable, para lo bueno y para lo malo, es decir, nos afectan cosas como seguridad o la crisis, pero también todas las novedades sociales, tecnológicas nos influyen. Entonces tenemos que estar al día. Que ojo, yo también creo que es uno de los grandes puntos fuertes que hemos tenido en esta crisis, que el turismo está tan acostumbrado a reinventarse, cada 5 años aparece una cosa nueva. Pues Internet apareció en los 2000 con las.com, luego aparecen las redes sociales, luego aparece la reputación online, luego aparece el mobile. Es decir, tenemos una serie de bueno, pues de características que nos hacen que nos tengamos que reinventar de forma continua y que nos hace muy fuertes. Pues yo creo que eso, la verdad es que nos ha ayudado. Vale, pues fijaros, pues la conexión vía smartphone. Y fijaros en dónde se conecta la gente. También un parámetro que es también muy interesante de saber, que fijaros que la gente desde el 2013, con el incremento del mobile, se empieza a conectar en cualquier momento. Antes, la gente, si ves un EGM del año 2006, pues la gente se conecta en casa y por la noche, o en el trabajo hacia la 1 del mediodía. Pues bueno, ahora aparece un nuevo punto de conexión, que es en la calle y con un medio de transporte, que es muy interesante, porque tenemos una clientela que es always on, es decir, estoy conectado permanentemente. Y más, por ejemplo, los millennials, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en general, en cualquier momento, si no estás en Internet, no existes, ¿vale? Y en especial ahora, en este momento tenemos que estar ahí porque la gente está ávida de encontrar información, de encontrar certidumbre con sus vacaciones, ¿vale? Vale, ¿cómo lo hago? Esta es la gran pregunta. Bueno, sé que muchos tendréis un departamento o algunos tendréis un departamento de marketing o tendréis conocimientos y con lo cual a lo mejor muchas de las cosas que yo cuento aquí ya las sabréis. Pero mi experiencia me dice que el marketing online, bueno, el marketing en general, el marketing online en una organización de tamaño pequeño o medio, muchas veces es el gran olvidado. Se da por supuesto que las cosas funcionan de por sí solos, ¿vale? Entonces yo siempre hablo de 7 tips
para el marketing online. Que solo con que dominemos estas 7 cosas ya estructuraremos muy bien nuestro departamento de marketing online en este caso, ¿vale? Son 7 puntos muy, muy sencillos, ¿vale? Que es planificación y recursos, para mí importante y clave, porque si no, todo el resto no tiene ningún sentido. Mi web, el pilar de mi estrategia online. Fijaros que muchas veces en los últimos años depositábamos demasiadas esperanzas o todas las esperanzas en las redes sociales y la web sigue siendo para mí el pilar de la estrategia. Analítica web, ese gran desaparecido, es decir, también muy, 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 muy importante, ahora lo veremos. SEO-SEM, es decir, las dos herramientas o los dos canales por los cuales nos pueden llegar visitas. Reputación online y Google Local Business. Redes sociales, milagro divino, por eso lo pongo así, porque por tenerlas no va a surgir la magia, ¿vale? Solamente. Y luego email marketing, ese gran olvidado. Durante muchos años, durante los últimos años parece que con la aparición de otros canales, pues bueno, el email marketing había caído y os digo que sigue siendo un canal muy, muy interesante para el marketing online, ¿vale? El primero de los puntos, para mí crucial y es el corazón de todo. Yo soy un fan y un verdadero fanático de la planificación. Es decir, de que tenemos que planificar todo aquello que hagamos. Y aquí, en el marketing online, yo me centro en 4 puntos, ¿vale? 1, personal, estrategia, presupuesto y tiempo, ¿vale? Estas 4 variables las tenéis que tener súper claras. Una, vuestra organización, por pequeña que sea, tenéis que nombrar a un encargado de marketing online o si incluso estáis vosotros solos, dedicar parte de tu tiempo al marketing online, ¿vale? Es mejor decir, oye, pues todos los lunes le voy a dedicar 2 horas a mis 7 tareas del marketing online y me lo voy a dejar organizado. ¿Por qué? Porque si vamos haciéndolo a golpes, seguramente no sigamos una estrategia, seguramente seamos inconstantes y seguramente fracasemos. Y os lo decía antes, el marketing online no es magia, es constancia, dedicación y sobre todo mucha paciencia, porque es agradecido, pero al principio es muy ingrato. Es decir, Internet es gigante y alcanzar visibilidad es complejo. Entonces tenemos que ser muy, muy perseverantes, ¿vale? Si no podemos hacerlo nosotros y tenemos presupuesto para ello, pues tenemos una opción que es subcontratar este departamento, es decir, lo podemos externalizar. Nosotros en cuestión, Castro Consulting, llevamos de forma externa el departamento de marketing en general y de marketing online de algunas empresas. Por ejemplo, tenemos un cliente que es una de las empresas de alquiler de autocaravanas así más relevantes de España, diría yo, que ellos en cuestión no quieren tenerlo in-house, el departamento de marketing online, lo quieren fuera, porque un poco pues quieren una empresa que tenga muchos puntos de vista, que tenga un poco una experiencia desde diferentes puntos de vista. Pues bueno, somos nosotros esa opción. Pues por ejemplo, nosotros le hemos ayudado a estructurar ese departamento, les hemos mentalizado del punto 3 de que tenemos que tener un presupuesto y bueno, la empresa la verdad es que ha cambiado bastante. Vale, el segundo punto muy, muy importante, después de saber que tiene que haber personal o tiempo de dedicación, es la estrategia. Es decir, os recomendamos que hagáis una mínima planificación. Un folio en blanco, un Excel y escribir lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cuánto le vas a dedicar. Tenéis un montón de plantillas en Internet de planes de marketing online. Yo os aconsejo que no hagáis algo excesivamente complejo. Simplemente que veáis cuáles son vuestros productos, cuáles son vuestros potenciales clientes, determinar un presupuesto y estas 7 acciones yo las cogería todas y darle un presupuesto a cada una de estas acciones y ver cuándo lo vas a hacer. Oye, voy a hacer una campaña de email marketing en Semana Santa, en verano y en temporada baja. En verano voy a hacer un envío de email marketing una vez a la semana, en temporada baja una vez cada 15 días y Semana Santa, pues como, oye, lo que se lleva es la última hora, una semana antes de Semana Santa, pues voy a hacer una acción flash de una oferta muy importante. Pues bueno, todo eso, el año, escribirlo previamente, cómo lo vas a hacer. La suerte que tenemos en turismo es que más o menos las temporadas las tenemos definidas, los eventos ligados a posibles ofertas de producto, como San Juan en Coruña, por ejemplo, las fiestas de María Pita de verano, pues las tenemos súper claras, calendarizadas, y lo bueno es que podemos hacer acciones de marketing y dejarlas ya perfiladas. Ojo, acciones de marketing, pero yo, soy un fanático también de que lo más importante del marketing, a pesar de que aquí os estoy hablando de estrategias, es el producto. Es decir, tenéis que tener producto para esto. Es decir, no tiene ningún sentido que hablemos, que tengamos estrategias, que inventamos un montón de AdWords, si nuestro producto no está adecuado
a nuestro target, a nuestra clientela y a los tiempos en los que corren. De esto tendréis una charla mañana que da Alberto Galloso, que es un muy buen consultor, que yo creo que la charla no os la perdéis porque es muy buena a la hora de cómo creamos productos, ¿vale? Y las variables que tenemos que tener en cuenta para crear productos. Pues bueno, esa estrategia dibujarla, es decir, en diciembre del año anterior dibujamos la estrategia y sobre todo el punto 3 y le ponemos un presupuesto. Es decir, nosotros lo hemos demostrado en muchas ocasiones con empresas que hemos entrado ahora en el departamento de marketing que se gastaban muchísimo más dinero invirtiendo de forma desordenada. Oye, vamos a hacer un banner aquí. Oye, ahora de repente vamos a hacer una campaña de AdWords. Pues se gastaban mucho más dinero que diciendo en ese diciembre, diciendo, oye, para marketing online tenéis 3.000 euros. Para marketing online tenéis 20.000 euros. Sé que es una cifra que asusta, pero al final, con esa estrategia y con esa dedicación, esos 20.000, 15.000, 3.000 euros los optimizas muchísimo, muchísimo más que si lo fueras negociando uno a uno. Y además, esa negociación uno a uno produce dos cosas. Uno, desgaste con la dirección a la hora de negociarlo, porque nos pasa mucho. Cada vez que vamos negociando un presupuesto de 300 euros, de 400 euros, de 500 euros, el directivo o la directiva al final dice, ostras, estos de marketing son unos pedichones. Y dos, si lo negocias de una, por ejemplo, un plan de medios online o offline, pues la compra la puedes hacer mucho más barata. Es decir, yo no es lo mismo que vaya negociando en la Voz de Galicia la compra de un banner que le diga, mira, te voy a comprar uno en Semana Santa, uno en verano, uno en temporada baja y uno en fin de año. ¿Vale? No es lo mismo porque poder negociar, tener capacidad de negociación para sacar un mejor precio. ¿Vale? Y luego tener en cuenta una cosa muy importante. No es un gasto, es una inversión. Este es uno de los mantras también que repetimos cuando asesoramos a una empresa en este sentido. Y que nos lo aplicamos a nosotros mismos. Lo que os decía, yo Viajar en Familia es una agencia de viajes online que acaba de empezar, que mi único gasto es el personal y el marketing. Es decir, yo he metido un presupuesto de marketing pequeño porque estamos empezando, pero que le saco muchísimo más partido si lo tengo definido, si lo tengo fijado y si sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y ojo, luego tenéis muchas subvenciones de Cámara de Comercio, de la Xunta de Galicia, seguramente tendréis muchísimas subvenciones que son muy interesantes de meter para esto. Nosotros, por ejemplo, en Viajar en Familia conseguimos que toda la acción de marketing online nos la haya pagado una subvención que tenemos en Comunidad Valenciana, pues, que depende de la Agencia Valenciana de Turismo o una que ha habido de la Cámara de Comercio. Pues ojo también a ese tema a la hora de configurar vuestros presupuestos porque suele haber subvenciones muy, muy interesantes. Y luego el último parámetro que tenéis que tener en cuenta es el tiempo. Es decir, esto no va de ya, de resultados inmediatos. Tenéis que tener tiempo y paciencia. Tuvimos un cliente que montó una tienda de comercio electrónico y nosotros, él nos decía siempre, sois mi trabajador mejor pagado. Durante el primer año fuimos el área de la empresa que más cobraba, ¿vale? Y él lo tenía muy claro, porque además al principio no teníamos ventas. Fijaros que aquí muchas veces la conversión de algún proyecto puede ser visitas, pero en este caso era venta, pura venta. Y al principio, durante el primer año, es que no vendíamos un palo. ¿Qué ocurre? Que las bases que sentamos ahí fueron muy buenas. Ellos ahora ya están solos, porque ellos en este caso han contratado el marketing online in-house y facturan bastante dinero gracias a que los deberes se hicieron bien y sobre todo a que se le implantó o se le implementó esta metodología de trabajo que os estoy contando, la metodología de la planificación, la dedicación, el presupuesto y la estrategia. Vale, pues esto como primer punto, súper importante. De ahí parte todo, ¿vale? Un punto también muy importante que es en la que muchas organizaciones, instituciones suelen errar, ¿vale? Es el tema de la página web, ¿vale? Sigue siendo la parte más importante para mí del marketing online. Es la parte que te da credibilidad. Tú puedes tener unas redes sociales súper divertidas, puedes tener una tarjeta de visita súper divertida, pero el cliente enseguida se va a ir y va a ver tu web si tu web tiene credibilidad. Y además, un elemento muy importante, que cuando los humanos, cuando las personas navegamos en una web, vamos haciendo microjuicios, es decir, vamos haciendo juicios de valor sobre la dimensión de la foto, si están pixeladas, si no están pixeladas, si la tipografía está alineada, y vamos haciendo juicios y esos juicios chiquitines al final van componiendo una toma de decisión que hacen que a lo mejor el cliente no le dé a clic. Es decir, en muchas ocasiones el fallo en nuestras webs no son en una cosa garrafal, sino que son un montón de errores que el ojo del usuario los va detectando y yo siempre digo la misma frase, y la infidelidad en Internet está a un solo clic, es decir, la gente, el abandono, solo tiene que pulsar el dedo izquierdo, ¿vale? Y se va, ¿vale? Pues bueno, consejos de siempre y consejos para ahora. Consejos de siempre. Esto me canso también de repetirlo. Por favor, invertir en un buen profesional. Esto nos lo hemos encontrado
millones de veces. El caso de tengo un amigo, tengo un primo o tengo un diseñador que además hace webs. Error. Es decir, gastaros un poquito de dinero en la web. Es una inversión. El otro día, bueno, la semana pasada, en periodo de confinamiento, me llamó una empresa, además muy de nicho, de un proyecto que gestionamos a nivel autonómico. Pues bueno, es una empresa de slow cycling, es decir, de viajes en bici de forma tranquila. Y es una empresa que tiene un mérito tremendo porque tiene una web muy mala y el cliente, bueno, el director de la empresa me planteaba una situación muy inteligente que me decía, oye, mira, yo vendo mogollón en el extranjero además. Y ¿cómo lo has conseguido? Y me decía, no, porque yo siempre me he apoyado en agentes de viaje, en tu operación, y yo la venta por otros la tengo hecha. Y yo le decía, ole, porque has hecho lo más difícil. Pero la web la tengo muy descuidada. Y me decía, y he reflexionado que creo que en este periodo de confinamiento voy a aprovechar y cambiar la web. ¿Vale? Y recuerdo que cuando me dijo lo que le costó la web, claro, yo le dije, normal que tengas la web que tienes. Mi recomendación fue, gástate un poquito de dinero. Aparte tú que lo has hecho al revés, has hecho lo más difícil, has conseguido turoperar a nivel internacional, pues ahora potencia la venta directa en tu web. Simplemente mi consejo fue, pide 3 presupuestos, pide referencias de web similares y pide una demo. En este caso pidió presupuesto a 2 empresas que hacen plataformas e-commerce y yo le dije que le hicieran una demostración. Es decir, sí que es verdad que lo que compréis, cerciorado, sobre todo pidiendo el portfolio de productos. Bueno, ¿qué otras cosas has hecho? Y similares a la mía, a ser posible. Y si, por ejemplo, pues en el caso de los hoteles, pues tiene motor de reservas o lo que sea, que os hagan una demostración de cómo funciona para ver si es excesivamente complejo o no, o si os encaja. ¿Vale? Pues bueno, invertir en un profesional y no escatimar, ¿vale? Otra cosa muy, muy importante, trabajar muy bien la estructura y la usabilidad. Lo que se decía antes de esos microjuicios. Es muy, muy importante, antes de ponernos a diseñar y de hacer la web, trabajar muy bien el árbol de contenidos. Es una cosa que es fundamental. Luego, ojo con los call to action, es decir, con esos botones de llamada de atención, también tenéis que tenerlos por toda la web, con los factores precios, por ejemplo, también tienen que estar, es decir, tenemos que hacer llamadas de atención para que el cliente haga clic y que le llevemos a donde nosotros queremos. Otra de las cosas importantes, contenido, es decir, es fundamental para posicionar, ¿vale? Es decir, que seamos capaces de generar contenido dinámico, es decir, que cada semana, si podemos, actualicemos la parte de blog, la parte de noticias de la web. Tema responsive, es decir, que sea una web adaptada a dispositivos móviles. Veréis que prácticamente todas las consultas a vuestra web, si os metéis en analítica, serán en mobile. Es decir, la gente ya las hace en mobile. Entonces, cuidado en dónde ponéis los banners, en dónde ponéis los destacados, porque a veces a lo mejor en ordenador se pueden ver, pero en mobile no, ¿vale? Ojo con el SEO natural, es decir, que la web que os programen, el SEO que viene de casa sea bueno, y gran importancia las fotos también. Ni una foto pixelada, ni una foto mala. Gastaros también pasta en fotografía, porque en el juicio de valor de un cliente yo creo que es el 60% de la foto. Y para la hora, pues bueno, lo que os decía en este caso, es un buen momento para cambiar o mejorarla. Gran importancia de la información, o sea, es súper importante ahora informar de lo que estáis haciendo para que vuestros clientes tengan seguridad y tengan higiene, esos elementos que transmitan seguridad y fijaros, contemplar la posibilidad de a lo mejor establecer un chat con los clientes para consulta de dudas. Puede ser Tidio, puede ser WhatsApp, que es súper útil. Nosotros, por ejemplo, en la agencia teníamos un chat que era Tidio y a la gente le cortaba porque tenías que dejar tu mail y tal, y instalamos WhatsApp. Pues bueno, para nosotros cambió la consulta totalmente. O sea, un montón de gente de WhatsApp, la gente está, pues lo que os decía, con el móvil en el autobús, mientras nuestra web que es responsive, de un viaje que le gusta, WhatsApp, pum, y nos manda un WhatsApp para preguntarnos o para cotizar el viaje. Pues bueno, un elemento muy interesante, súper fácil además de instalar en la web. Lo que os decía, ayer cuando estuve buscando un poco lo que están haciendo otros, pues fijaros, como Iberostar, pone un mensaje de how we care, es decir, cómo os cuidamos. Meliá da una información muy detallada de lo que está haciendo en sus hoteles. Os decía, me encontré una cadena, no quiero decir cuál es, pero no, me encontré una cadena urbana muy grande que encontré cero información sobre el COVID, cosa que me pareció un poquito rara. Es decir, vale, tus hoteles son muy chulos, son de diseño, pero no me cuentas nada. Viboot, que es del proyecto de Dani Mayo, que es un ponente que tendréis el último día, pues fijaros, garantía 360. Le ha creado un producto, además, ligado, que os lo explicará él, ligado a la seguridad, ¿vale? De este hotel Paisaje. Malle Costa Blanca, una cadena muy familiar de Comunidad Valenciana que tiene un montón de hoteles, pues bueno, medidas preventivas frente al COVID. Es decir, es un año que tenéis que informar muchísimo. Bueno, primero lo tenéis que hacer y luego lo tenéis que informar. Vale, punto 3.
En cuanto a analítica web, esto es una cosa que también nos pasa un montón. Es decir, hago un esfuerzo tremendo en poner en marcha mi web, la dejo ahí y ya está. El agua ya se llevará la hoja en el río. Pues no, la web es el principio, es decir, cuando la fiesta empiezas aquí. Y además que es cuando empieza la parte chula. Es decir, que voy a ver, voy a analizar. Ojo, muy importante, si cambiáis web, si quitáis una y ponéis otra, también un consejo muy, muy común. Ojo con la migración del SEO, es decir, de el SEO que tenéis, que no lo perdáis, ¿vale? Eso, o bien el desarrollador nuevo, o bien quien os asesore en temas de SEO, que tenga mucho cuidado con eso, con enlaces rotos, con redirecciones, con mantener una estructura similar a la web anterior, si tenías apartados que eran muy consultados, es decir, eso tenéis que tenerlo muy, muy en cuenta. La analítica web es muy complicada, es muy divertida y es muy chula y nos ofrece una gran cantidad de información. ¿Qué tenemos que hacer? Centrarnos en KPIs, es decir, en indicadores que son importantes. Yo aquí os digo los que yo me fijaría y en los que yo, cuando quiero saber cómo va mi agencia de viajes, me fijo y punto. Luego, si quiero meterme más, pues me puedo meter muchísimo más, pero con los que me tengo que fijar. Número de usuarios nuevos, número de sesiones, duración media de la sesión, de dónde vienen mis visitas, datos demográficos, geográficos y desde dónde se conectan. Es decir, quiero saber cuánto volumen de tráfico tengo, si ese volumen es de calidad, es decir, cuánto dura la sesión, quiere decir que mi contenido le interesa o no le interesa, de dónde es mi clientela, dónde vive y qué perfil tiene. Por ejemplo, nosotros en la agencia, el 80% de nuestros clientes son mujeres, es decir, la madre es la gran decisora de las vacaciones, no os equivoquéis. Deciden las vacaciones ellas. Y sobre todo, más que decidir, se informan y transmiten esa información a la familia. Pues bueno, nosotros tenemos una serie de elementos de comunicación que están muy diseñados hacia ellas, porque son nuestras clientas, son para nosotros la parte más importante. Geográficamente, pues igual sabemos dónde están. Y luego, ojo, a dispositivos de conexión. En nuestra web de la agencia tenemos un banner muy grande en el home que en mobile, por ejemplo, no se ve. Pues nosotros, uno de nuestros paquetes estrellas, que es un viaje al parque Peppa Pig, que está cerca de Londres, pues teníamos un banner muy grande, pero en mobile no se veía. Pues bueno, tardamos una semana en darnos cuenta y dijimos, ostras, estamos teniendo un banner ahí, pero es que el 30% de la gente solo se conecta en desktop, en dispositivo normal. Pues bueno, vamos a ponerlo en otro sitio que en el mobile sí que se vea. Es decir, ojo con estas cosas. En cuanto a otros KPIs interesantes, pues de adquisición, de cómo te adquiere la gente, es decir, por qué canales viene, si viene por social, si viene por orgánico, si viene por tráfico directo, paid, eso es en valenciano, paid, es decir, quería decir si es de pago o si es de referencia, es decir, si tengo links en otras webs. Comportamiento, muy importante también, contenido en el sitio, es decir, aquí veis las páginas que más consulta la gente, es decir, si tu contenido, ostras, esa oferta romántica que he sacado, si es muy consultada. En mi restaurante, ostras, que crea un apartado de reservar, ostras, a ver si está consultado, ¿vale? Pues eso es muy, muy importante, saber qué contenidos son los que más está buscando la gente. Y luego, un elemento muy importante, las conversiones. Es decir, en Google es un poco complejo, ahí a lo mejor necesitas ayuda, podéis configurar objetivos de conversión. Es decir, de tantas visitas, ¿cuántas hacen esto que a mí me interesa? Es decir, esta conversión puede ser un formulario de contacto, puede ser que os deje su mail o puede ser que haga una reserva. Pues bueno, esto es muy interesante, este porcentaje saberlo. Y encima Google permite configurar una serie de paneles que de forma muy gráfica, ahora veréis uno, ves todo muy rápido. Es decir, ves todo muy, muy rápido y esto tiene que ser una cosa de media hora verlo y tomar decisiones. Es decir, ostras, veo cómo va mi empresa, oye, mira, si la oferta flash que hemos sacado para escapada familiar funciona, pues vamos a potenciarla, ¿vale? Pues fijaros que con estos indicadores, sobraos para poder empezar una estrategia de marketing online buena. Si ya luego tenéis la capacidad de contratar un departamento externo de SEO o de analítica, pues fenomenal. Fijaros, esto es un dashboard, es el dashboard de nuestra agencia de viajes, que lo podéis configurar para ver las cosas de forma muy sencillita y muy rápida. Veis ahí que, lo que os decía, el 80% de nuestras clientes son mujeres, de 35 a 45 años, que se conectan casi todos en dispositivo móvil o tablet, y bueno, pues las principales ciudades de conexión, perdonad. Incluso, fijaros, contenido, pues vemos aquí cuál es el contenido más consultado. A nosotros nos vale muy bien para testar qué paquetes son los que más le interesa a la gente, ¿vale? Incluso, fijaros que aquí es uno de los objetivos de conversión que tenemos, la URL, que es la página de reserva, donde la gente deja el formulario. Por ejemplo, nosotros durante este año hemos machacado este punto porque teníamos mucha tasa de abandono. Aquí es decir, la gente llegaba a la reserva, teníamos un formulario excesivamente largo y creemos que la gente se nos escapaba ahí.
Fijaros que incluso hemos llegado a grabar sesiones, que es una herramienta súper interesante. Podéis grabar sesiones de forma anónima, podemos ver cómo opera la gente. ¿Para qué se hace esto? Para intentar detectar errores, es decir, para ver, ostras, ¿dónde tengo una fuga? Se puede hacer incluso lo que se llama un test A/B, es decir, oye, voy a poner este formato de formulario y voy a poner este otro. Y de forma aleatoria a la gente le va saliendo uno y otro. Entonces yo veo las sesiones, que es un trabajo, y veo cómo funciona la gente. Si tengo mucho scroll, es decir, si mi página es excesivamente larga y la gente a lo mejor se pierde, si la gente a lo mejor parece que oye, que un botón está demasiado pequeño y la gente no lo ve, pues bueno, lo que os digo, sobre todo para tomar decisiones. Y fijaros incluso las horas de conexión, es decir, cuando la gente más nos ve. Y esto es pues bueno, Google Ads también te permite cruzar la analítica con tu Analytics y ver qué es lo que funciona o no funciona. Pues eso en cuanto a analítica. Mentalizaros, una vez a la semana, desde luego tenéis que ver la analítica. Esto es como ver la caja, la facturación. Pues exactamente igual. De vuestra web, si la web es un elemento decisorio importante para vuestro negocio, tenéis que verla, ¿vale? Y hacer un informe trimestral y luego hacer un informe anual. Punto 3. En cuanto a posicionamiento SEO y SEM, creo que son 10 y 22, voy a acelerar un poquito. SEO y SEM, pues bueno, entiendo que sabéis lo que es SEO, posicionamiento natural en Google, por lo cual apareces pues de primero, segundo, tercero, sobre todo en el principal buscador que es Google. ¿Qué tipos de SEO podemos hacer? Podemos hacer SEO on-site, es decir, sobre nuestra web. Es un SEO que controlamos nosotros porque está dentro de nuestra web. Y bueno, que es sobre todo la optimización. Lo que os decía, cuando contratéis a ese profesional o esa profesional de desarrollo web, que os asegure que controla mucho el tema de las buenas prácticas de SEO a nivel de programación. Si os hace algo bastante común, si os hace la web con WordPress, pues bueno, WordPress tiene una serie de plugins de SEO que son bastante buenos. Pero bueno, machacar mucho este tema de que el SEO que viene de origen, que sea bueno para luego, tras la auditoría, no tener que hacer muchas cosas. Súper importante, el papel más importante del SEO. Hace años nos pensábamos que poner por muchas keywords pues íbamos a aparecer bien en Google, pues no, sobre todo es el contenido. Es decir, Google es un devorador de contenidos y lo que tenemos que hacer es escribir, encontrar contenido, esa página de blog, esa página de noticias, es muy importante. Si tenemos una web estática en la que todos los contenidos que hemos metido los hemos metido el primer día, pues no vamos a ser muy relevantes. Tenemos que intentar tener mucho contenido. ¿Qué ha ocurrido en esta época? Os voy a poner un ejemplo de gestión de contenido que nuestra propia. Fijaros, estos son analíticas de clientes turísticos, pues leñazo. Es decir, en este periodo, esto es comparativa 2019-2020, es decir, desde el 9 de abril hasta ahora, pues fijaros el tortazo que había. La línea naranja es 2020, perdón, 2000, sí, y la azul 2019, no, al revés, perdonad. Pues bueno, fijaros que el tráfico ha extendido un 60,60% en este caso, un 51,58% en este otro, un 44,83% en este otro, y no es mucho, hemos visto caídas más grandes. ¿Qué es lo importante? Pues en este momento intentar, lo que os decía, no desaparecer del marketing online, sino cambiar nuestra estrategia. ¿Qué hicimos nosotros en nuestra agencia de viajes? Nosotros nos encontrábamos en un momento genial porque estábamos preparando la Semana Santa, llega el COVID, ¡boom!, echamos el cierre. ¿Qué es lo que hacemos inmediatamente? Inmediatamente nos reunimos con nuestra compañera de marketing online, que fijaros que siendo una agencia nosotros de marketing online, lo tenemos externalizado. Tenemos contratada a una blogger familiar, que colaboramos mucho con ella, que yo determiné que para mí era lo mejor. Es decir, no quiero que la social media de mi empresa lleve esto, quiero una especialista que abre el vocabulario y los códigos que manejan las familias en Internet. Pues bueno, desde que hicimos esto, ya veréis que la web ha pegado un cambio. Pues bueno, hablamos con Susan, que es nuestra community manager, y le dijimos, mira, la estrategia de contenidos no vamos a dejar de hablar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sintonizar con las necesidades de contenido de la gente. No vamos a hablar de viajes, pero somos una agencia de niños. Vamos a hablar qué pueden hacer los papis, línea editorial de qué se puede hacer con niños, qué viajes harías. Es decir, contenido muy fresco y sobre todo que sintonice con el momento tan complicado que está. Aquí tenéis un poco de todo este tiempo las partes, lo que os decía, el contenido más consultado. Pues fijaros, consejos 10 días para viajar con niños sin salir de casa, pues 4.000 visitas en este periodo. Bueno, nuestro home sigue siendo visitado, pero consejos de actividades para hacer con niños en casa. ¿Qué significa la desescalada para los viajes? Viajes pues, con Obravirus. Es decir, hemos ido creando una serie de contenidos que son de interés para las familias. No hay venta ahora mismo, pero yo estoy haciendo branding, estoy fidelizándote como cliente porque, oye, en un momento tan delicado,
yo no te estoy vendiendo porque no es el momento, pero te estoy dando contenido que te vale para ti, ¿vale? Y fijaros que para que Peppa Pig, que siempre está en el top de nuestras consultas, descienda hasta una 7ª posición porque evidentemente no es el momento de viajar. Pero ¿qué hacemos? Intentamos reemplazar esas visitas con contenido que le interese. ¿El resultado cuál es? Pues que incluso ha habido momentos, fijaros aquí, que incluso hemos ido por encima del año pasado. Es decir, en la época más dura de confinamiento, todo este contenido más lo trasladamos a redes sociales y lo trasladamos al newsletter, conseguimos mantener las visitas y hemos conseguido tener una caída bastante controlada, un 12%. Y aún encima tenemos una serie de nuevos clientes con los cuales yo creo que nuestra propuesta de valor ha sido muy válida porque les hemos ayudado en un momento muy delicado. Y esperemos que cuando ahora se busquen las vacaciones se acuerden de nosotros. Por lo que os decía, contenido muy importante a lo largo de toda la vida y muy importante ahora. SEO offsite, no me voy a extender mucho porque vamos mal de tiempo. Sobre todo es acciones que podemos hacer fuera de nuestra web que nos favorece la visibilidad en Google. Enlaces sobre todo, presencia en redes sociales, menciones en redes sociales, la autoridad de nuestro dominio o de nuestra marca, ¿vale? Es decir, hay una serie de cosas que podéis hacer a nivel offsite que si colaboráis con una empresa, hay mucha literatura escrita por ahí que os puede valer. Pues bueno, conseguiréis que funcione. ¿Cómo empezar a trabajar el SEO? Lo primero que yo haría, mirar la analítica, si tenéis visitas, sobre todo siempre hacer una analítica interanual, es decir, comparar el periodo ahora con el del año anterior o los últimos 3 años para ver cómo ha ido la tendencia. Si no ha ido bien, pues bueno, lo primero que tenéis que hacer es una analítica web, es decir, una auditoría, perdón. Contratáis una empresa, os hace una auditoría y os dice qué cosas tenéis que mejorar. Y luego, muy importante, que también es donde falla la cosa, el plan correcto, es decir, vale, esta persona me ha dicho que fallo en esto, vale, ¿quién va a hacer los cambios necesarios para mejorar? Si queréis comenzar o saber a nivel SEO cómo está vuestra web, tenéis una herramienta online muy interesante que la primera consulta creo que es gratuita, que es WooRank. Yo os la recomiendo. Ponéis vuestra dirección web y en un minuto os da os hace una auditoría express de vuestra web y por lo menos podéis tener un punto de partida. En cuanto al SEM, tampoco me voy a extender, que entiendo que lo sabéis vosotros. Sabéis que es AdWords de Google, es decir, una estrategia muy interesante a la hora de posicionar aquellos productos o aquellos términos que no los tengáis por SEO, pues cogerlos de aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando ese viaje de Peppa Pig o uno de Laponia que hicimos en invierno, como no teníamos visibilidad en esos términos, ¿qué hacemos? Pues compramos esas palabras. Sabéis que esto es como una puja, más caras, más baratas, y vamos a por ellas. Ojo, aquí muy importante también, saber comprar las palabras y saber qué palabras comprar. Si compramos Hoteles Coruña va a ser un poco complicado. Si a lo mejor, me refiero, va a ser una palabra cara y va a tener competencia. Además, siempre está Booking y Expedia robando esas palabras y pagando unas cantidades ingentes de dinero. Pero si hacemos cadenas de palabras long tail, a lo mejor Hoteles Coruña para familias, Hoteles Coruña cerca de Riazor, pues a lo mejor, o cerca de la playa, Hoteles Coruña con mascotas, ahí tendremos más posibilidades y las palabras, la puja a lo mejor será un poquito más barata. Es uno muy importante también cuando hagáis una estrategia de AdWords, la estrategia, es decir, saber cómo vais a ir a por eso porque tendréis que competir por ello. Pues bueno, ventajas, os digo, pues un producto nuevo en el que no posicionáis, pues os permite posicionarlo, tiene un retorno más o menos rápido si las campañas están utilizadas y te permite segmentar muy bien. Quiero esta campaña para mujeres de entre 30 y 45 años que les interese el turismo y la gastronomía. Pues pum, se lo enseña a esa gente. Y desventajas, pues bueno, os digo, sobre todo que tenemos a veces ahí a las grandes OTAs, que estos se gastan 40.000 euros al día sin despeinarse en AdWords y nos roban mucho tráfico. Es un tipo de publicidad interruptiva en muchas ocasiones y sobre todo que requiere estar siempre optimizándolo. ¿Cómo podéis empezar? Bueno, hay agencias especializadas en SEM, que yo os lo recomiendo, y si no, si lo queréis hacer un poco vosotros, pues bueno, hay formación, hay prueba-error, sobre todo, y dedicar un poquito de presupuesto. Google tiene una serie de cursos de Google Actívate que, bueno, son recomendables para iniciarte en este tema, pero os digo, hay mucha literatura, hay mucho curso online para poneros al día con el tema de SEO. Aquí siempre la pregunta de los clientes, ¿qué hacemos? Pues bueno, combinación combinada, una combinación, perdón, SEO-SEM, es decir, es una balanza. Oye, ¿que posicionas en tales palabras de SEO? Pues no inviertas. ¿Que no posicionas en esas palabras? Pues cómpralas por SEM. O sea que, bueno, es una estrategia mixta. En cuanto a reputación online y Google Local Business, muy interesante. Ayer estuve mirando y más o menos parece que todos estáis, pero bueno, tenerlo en cuenta. Google os ofrece daros de alta como empresa y eso aparecéis en los primeros lugares de
orgánicos. Y encima os permite tener reviews de Google de vuestras empresas. Bueno, pues esto lo tenéis que dominar y lo tenéis que tener claro porque os digo, es gratuito y os da bastante visibilidad. Al igual que otros portales como por ejemplo TripAdvisor, pues también tener en cuenta lo que dice la gente, trabajar la reputación online, provocar que la gente vaya a poner reviews y si son reviews negativas, tomar decisiones de por qué esas reviews son negativas. Aquí un elemento que nos hemos encontrado hace unos años muy interesante, está empezando a haber herramientas, startups para agilizar todo esto. Es decir, tú contratas una herramienta especializada en reviews, en reputación online y sobre todo también en geomarketing, que es un poco esto, y te permite con un dashboard, con un panel, además no son herramientas muy caras. Por ejemplo, pues poner el número de teléfono, la dirección, el nombre del restaurante, lo colocas una vez y lo mandas pues a 5 o 10 plataformas tipo la de Google Business. O sea, cosa que es muy, muy interesante porque no tienes que ir una a una cambiando. Te permite monitorizar la competencia, es decir, ver las reviews de la competencia, te permite automatizar tus procesos de reviews, es decir, de cuando la gente te hace una crítica positiva, sube directamente a TripAdvisor, si es negativa, le mandas una encuesta y no la publicas y encima te da información de tienes que mejorar. Es decir, son herramientas súper interesantes que yo recomiendo que investiguéis y que conozcáis porque facilita muchísimo la vida. Muy interesante para hoteles, súper interesante para mi capital, para restaurantes. Es decir, esta herramienta es súper interesante. Y, ojo, que son herramientas que suelen incorporar el tema del Wi-Fi. En el Wi-Fi tenéis, daría para otra ponencia, tenéis un elemento de marketing brutal para conseguir leads, para conseguir reviews y para conseguir una base de datos cualificada de potenciales clientes. ¿Vale? Aquí os traigo una herramienta, SoConnect, es una startup holandesa que está aquí en España, que es muy interesante y os digo, no son herramientas excesivamente caras y compensan muchísimo. Yo creo la rapidez de gestión de tu reputación online es muy, muy interesante. En cuanto a redes sociales, los mensajes que os mando, que yo entiendo que todos más o menos conocéis las redes. Aunque las lleves tú, tienen coste, es decir, valora si llevarlas tú in-house es productivo o el tiempo que le dedicas, es decir, cuidado, sobre todo en coger muchas, es decir, elige las redes que son adecuadas para tu negocio y donde tienes movimiento. Aquí lo que digo, calidad frente a calidad, es mejor hablar poco y bien que mucho y mal. Organízate, trabajemos en periodos de 15 días, es decir, hay herramientas de programación, incluso se puede hacer con un Excel, que ahora lo veréis, es decir, no programar al día, sino que coger los 15 días siguientes y dejarlos programados para que se publiquen y luego estar atentos a las interacciones. Lo que os decía, herramientas de programación, tenéis HotSuite o incluso herramientas para diseño como Canva, permanece atento, es decir, a veces las emergencias o las crisis online pueden llegar en cualquier momento, pues mobile always on, es decir, la gente está en todo momento conectada y en cualquier momento puede aparecer una venta o puede aparecer una queja. ¿Vale? Utilizar los recursos de tu territorio, fotos, noticias, fiestas, eventos, colaboradores, es decir, interactúa con tu territorio para que el contenido que tú en tus redes publiques sea mejor. Nosotros somos muy defensores del 70-30, es decir, el 70% de las veces no hablar de yo, sino que hablar de otras cosas que le interesen a tu audiencia, ¿vale? Y ese 30% sí que dedicarlo a voy a hablar de mí y de mi venta. Pues el 70-30, 60-40, es decir, a la gente tampoco le gusta que todo el rato estemos hablando de nosotros o todo el rato le estemos intentando vender. Esto se trata de seducir, de vender un poco por la puerta de atrás. Pues no caer en eso. Y luego alinear un poco esta estrategia de redes con el producto, con las ofertas y con los happenings, es decir, con cosas que ocurran en vuestra empresa que sean relevantes a la hora de eso, de hacer marca y de hacer branding. Os digo, esto por ejemplo es un calendario, tenéis plantillas en Google de cómo me organizo en un Excel. Entonces, fijo ahí por semanas todo el contenido que voy a hacer, incluso fijaros que tenéis aquí un tip de contenido de si es un enlace, sin texto, sin imagen, sin vídeo, ojo con esto, imágenes y vídeos es lo que más hoy en día premia a la gente y me lo dejo todo organizado. Fijaros que siempre os estoy comentando herramientas, estrategias para perder el menor tiempo posible, ¿vale? Y para tener una metodología de trabajo. Y por lo que más queráis, medir resultados. Esto es súper importante. Igual que os decía en la analítica web, en redes, medir, porque a lo mejor estamos invirtiendo un pastón y no nos vale para nada. Os traigo aquí una analítica nuestra de viajar en familia para que lo veáis. De cuando llevábamos nosotros las redes, que al principio no eran prioritarias porque estábamos centrados en lanzar la nueva web, bueno, las llevábamos nosotros y generábamos contenido un poco random, tampoco sin una estrategia. Contratamos a Susan, a nuestra social media manager especializada en familia, y fijaros el subidón que pegamos, es decir, un 91,40 en general por el blog y por las redes, pero fijaros que en social
pues pegamos una subida de un 529,76%. Es decir, empieza, lo que ella cuenta empieza a ser relevante, empieza a ser coherente, empieza a estar alineada con la estrategia de contenidos del blog y ¡boom! Subimos en reservas. Pues bueno, os digo, medir, medir y medir, es muy, muy interesante. Y luego, último punto, el email marketing. Hace muchos años apareció una gran gurú del marketing de Madrid y decía que el email marketing había muerto con las redes. Yo creo que no. Yo soy un gran defensor. Los ratios son los que son. Una tasa de apertura, yo os digo que no os desesperéis, es entre un 15 y un 20 y podemos dar gracias, ¿vale? Pues sigue siendo una herramienta muy, muy interesante para, si la trabajamos bien, para atraer al consumidor y captar su atención. Siempre con una buena segmentación. Es decir, no le podemos hablar a todo el mundo de lo mismo. Es decir, si podemos, hay que intentar segmentar un poco la base de datos, mantenerla limpia, no ser pesados, no ser intrusivos y tener una estrategia que también tenéis por ahí moviendo cosas escritos. Un poco los principales tips de marketing online: importar la calidad, no la cantidad, cómo crear una base de datos, puedes utilizar cualquier punto de contacto con tus clientes. Lo que os decía, las herramientas como son Wi-Fi, que os decía antes, es una herramienta muy interesante para captar leads, obtener permiso del usuario, ojo con la LOPD, intentar conseguir mail, nombre y principales intereses. Se puede crear una comunidad, incluso vinculada a los mails. Estrategias de incentivos para transformar a tus usuarios en ventas. Convence al usuario del valor que aporta pertenecer a tu lista. Esto es lo que os decía del club. Conocemos una bodega aquí en Comunidad Valenciana que tiene un club de amigos de esta bodega. Pues ellos hacen 2 fiestas al año, creo que meten a 1000 personas. Pues bueno, y sobre todo les hacen un montón de ventas a través de esta comunidad de amigos de la bodega. Genera confianza, aportando una clara política de privacidad y sobre todo de cancelación. Y luego, bueno, ¿cómo la hago crecer? Pues bueno, tenéis un montón de puntos a lo largo del año en la que podéis hacer crecer vuestra herramienta. ¿Cómo la utilizo? Hace años no existían estas herramientas, entonces las teníamos que programar en los propios CMS, gestores de contenido. Hoy en día existen herramientas súper cañeras y súper baratas de email marketing, como Akuma-Mail o MailChimp. Pues bueno, aquí veis pues, un poco lo que le aporta al cliente: fidelización, relaciones públicas, contenido, etcétera. Y luego lo interesante es que tenéis un cuadro de mando en el que veis cómo han ido los envíos. Podéis hacer envíos de branding, por ejemplo, os pongo nuestro caso. Os digo, todo el envío que hemos hecho durante esta época no es de venta en la agencia, sino que ha sido de branding. Es decir, vamos a ofreceros planes guays. Y aquí veis pues las tasas de aperturas, que no son nada desdeñables. Os digo, una tasa de un 17,5, nosotros estamos bastante contentos con ella. Y luego unos envíos un poquito más de venta, ¿vale? Es decir, ya cuando esto es un envío más antiguo, pues bueno, fijaros, aquí estábamos optimistas cuando aún había Semana Santa. Pues bueno, envíos de venta que son por ejemplo, de Semana Santa. Pues una tasa de apertura de un 16,1. Os vuelvo a decir, hacemos una acción, vemos cómo han ido con indicadores. Y bueno, hasta aquí todo. Vuelvo a aparecer y dejo de compartir pantalla. Y Gaby, ¿estás por ahí? Espero que os haya resultado interesante la charla y si tenéis alguna preguntita, estaré encantado de responderla. Hola, Gaby. Vale, mira, aquí, bueno, creo que Gaby debe tener algún problema de conexión. Se oye un ruido, Gaby. Digo, se oye un ruido, se oye un pitido. No, se oye un pitido. Quítate el micro. Vale, quito yo el micro. Nada, Gaby, si quieres leo yo las preguntas, porque debes tener un problema que se oye un pitido continuo. Vale, nos pregunta aquí, a ver si veo el nombre. Marina de la Fuente dice: ¿CRM es esencial en la planificación o se puede vivir sin él? Bueno, sí que se puede vivir sin él. Si el tamaño de la organización no es muy grande, sí que se puede vivir sin él sin ningún problema. Es recomendable tenerlo cuanto más grande es la organización, porque, bueno, no solo para temas de email marketing, sino para también temas de ventas, es muy interesante. Lo que sí, ojo con... Creo que ya no se oye el ruido, Gabriela. Ojo con que la herramienta no sea complicada. Tuvimos un cliente, una administración pública, que intentó instalar un CRM
era tan complejo que es que era peor. O sea, al final los trabajadores no se hicieron con él y pagaron una pasta y no fue útil, la verdad. Pues eso, ojo con que la herramienta no sea excesivamente complicada y no lo hagamos peor. Vale, creo que no hay más preguntitas. Vale. Vale, otra pregunta. Gaby, se vuelve a oír el ruido, no sé qué pasa. Quito audio, vale, ya lo he quitado. Vale, Susana nos pregunta, escuchaba hace poco un webinar que hasta ahora el 80% de las pymes carecía de estrategia digital y de que ese 80 solo el 2 estaba preocupada por carecer de estrategia digital. ¿Qué mensaje le darías a esas empresas que hasta ahora lo han visto como un gasto innecesario en una inversión? Pues bueno, a ver, fíjate que diría que el 80% de las pymes no es que no tengan estrategia digital, es que no tienen, en muchas ocasiones no tienen estrategia de marketing, que al final el marketing es todo, incluso estrategia. Nosotros nos encontramos un montón de empresas que venden por arte de vivir lo que es decir, con una gran intuición, con una gran experiencia, pero que nos da reparo porque dices, jolín, si te organizas un poco, es que ostras, es que hasta facturarías muchísimo más. Un ejemplo, esta empresa Autocaravanas que os decía, que es clienta nuestra, es una empresa que tiene gran éxito, hacen venta y hacen alquiler, son muy fuertes en alquiler turístico de caravanas. Se vuelve a oír, Gaby, el ruido, que no sé qué ocurre. No te preocupes, yo leo las preguntas yo. No te oímos. O yo oigo un ruido, por lo menos. Vale, pues bueno, pues esta empresa, por ejemplo, externaliza el departamento de marketing y en una de las cosas que nos metemos, en principio estamos para marketing online, pero luego se decía, al final el marketing es producto. Bueno, llegamos a un momento que nos dicen, oye, no podemos vender más, o sea, alquilar más caravanas porque es que lo alquilamos todo, o sea, nos va súper bien y lo alquilamos todo. Entonces damos un paso que decimos, vale, vamos a intentar hacer revenue. Y claro, nos dicen, ¿cómo? Y decimos, sí, lo mismo que se hace en hoteles en compañías aéreas, es decir, vender a diferente precio a lo largo del año, vamos a vender en revenue. Y nos dicen, oye, es que no lo hace nadie de caravana. Digo, vale, vamos a ser los primeros y sobre todo vamos a probar. Oye, si no va bien, pues volvemos con lo de siempre. Y fijaros que contratamos un revenue externo para que nos asesorara y fue muy curioso porque no se habían planteado nunca, ellos ponían las tarifas en enero y nunca más las volvían a cambiar. Es decir, y el revenue alucinaba. Bueno, los que me estáis viendo sois hoteleros, alucinaréis con esto. Alucinaba y decía, ostras, pero ¿por qué toda tu producción la sacas en un momento del año y no la vuelves a revisar? Pues bueno, hemos conseguido introducir el revenue y hacer grandes cambios en la facturación. O sea, hemos conseguido maximizar con las mismas caravanas las ventas, lo que pasa es que este año justo nos ha pillado este tema del COVID. Pues bueno, ese tipo de reflexiones estratégicas, el día a día, lo decía ayer Six en la charla, no te las deja hacer. Si estás todo el día apagando fuegos, pues la estrategia no la tienes. Y luego lo que dices tú, Susana, dentro de la estrategia, la parte de marketing digital se ve como esto son boca chanclas y vamos a gastar el dinero. Y nosotros lo demostramos, de que cuando entramos en una organización y ponemos un poquito de orden, cambia la empresa totalmente, porque te empiezas a fijar en otros perfiles, te empiezas a fijar en otros elementos, en otros productos, en otros servicios, optimizas al máximo los presupuestos que tienes para marketing y promoción. Y lo que sí que me preocupa es lo que dices tú, de que la gente no se preocupe. O sea, que la gente o sea, le da igual esto. A mí sí que me preocupa mucho porque a poquito que haga, os digo, estos 7 tips, si los seguís, o sea, vais a notar cambios seguro y sobre todo que vais a recibir una información que va a ser súper cañera para tomar decisiones, que os vais a empezar a plantear cosas que no os planteabais antes. O sea que defensor total de que es una inversión esto. César Pérez nos dice, ¿nos recomiendas herramientas gratuitas? Yo la herramienta gratuita que os recomiendo es Analytics, es decir, Google Analytics yo os recomiendo, que eso os lo tenéis que saber como el credo, ¿vale? Porque son una cantidad de información tremenda. Luego también las analíticas de las redes también son muy interesantes. Luego MailChimp o Akumba Mail, hasta un cierto volumen de mails es gratuita, os la recomiendo también, es muy sencilla. Y luego para redes os recomiendo HotSuite, también es una herramienta súper interesante para programar un poco las publicaciones en redes, incluso te emite informes, etcétera. Con esas herramientas y luego Canva, creo que también una versión gratuita para hacer un poquito de diseñitos un poco chulos, también os lo recomiendo. Luego tenéis otras herramientas un poquito más complejas como Sprout Social o como Senras, son de pago, ya valen un poquito más de dinero,
entonces un poco más relevante. Pero Analytics, HotSuite y Canva, yo con esas tres creo que tenéis para empezar y terminar. David, te voy a dar sonido, a ver. Hola. No, nada. Es altavoz que hemos comprado. Bueno, nada, no te preocupes, yo leo las preguntas. Regina nos dice, hola, respecto a implementar un chat en la web, me gustaría saber cuál es la experiencia de los destinos en los que lo habéis implementado. Y otra pregunta, ¿qué opinas de las páginas web de destino que permiten hacer reservas de alojamiento? ¿Los recomiendas o es preferible externalizar este servicio? Pues a ver, en cuanto a los chats, yo creo que es una cosa interesante de implementar. Por ejemplo, el caso así, bueno, esto ahora está muy de moda los chatbots. Hay una empresa que se llama 1 Million Bot, perdón, que los hace, que son, bueno, chats inteligentes que en teoría aprenden con inteligencia artificial a según qué preguntas. Venidor, por ejemplo, lo ha implementado y con bastante éxito. Yo soy bastante defensor de los chats. ¿Por qué? Porque en un momento que está tan desintermediada tan deshumanizada la información, tenemos TripAdvisor, tenemos Expedia, tenemos recomendaciones de Booking, creo que debemos volver a poner en el centro a las personas. Nosotros tuvimos un proyecto inmiscuidos de bueno, transformar las oficinas de turismo en un destino, en oficina de turismo del siglo XXI, y hace 5 años ese proyecto era como muy, vamos a tecnificar la oficina, es decir, que haya pantallas táctiles por todos lados, que haya cargadores, que haya no sé qué, y nos olvidamos de los informadores, que es una parte para mí muy importante. Pues fíjate que si ahora estamos hablando de a lo mejor hacer otro proyecto similar de oficina de turismo del siglo XXI, yo pondría en el centro a las personas, es decir, diría, no, si es que yo sí quiero no voy a la oficina porque tengo todo en mi móvil. Si voy a la oficina, ¿por qué? Porque quiero una prescripción personal, es decir, quiero que me interpreten el territorio. Esto es lo que permite los chats. Ahí yo no me iría a un chatbot de inteligencia artificial. Me iría a un chat, os digo, herramientas como Tidio, o hay otro muy famoso que no recuerdo nada. Bueno, te permiten poner unos órdenes de atención, una respuesta automática si no está, y luego sobre todo que te permite captar leads, es decir, emails, y luego establecer una relación con el cliente. Pues bueno, para oficinas de turismo yo lo veo súper cañero. Para un destino que estamos haciendo ahora una campaña de publicidad post-COVID, vamos a hacer una página web de aterrizaje con un chat en el que esta oficina de turismo en concreto es muy cañera, es un equipo muy bueno, muy presente, que habla mucho en redes, pues les vamos a dar un chat para que durante este año atiendan todas las dudas y todas las consultas de los usuarios. A mí me parece un elemento muy relevante. Mi experiencia en mi agencia, nos ha cambiado la agencia totalmente. Nosotros empezamos con un chat tipo Tidio, que a la gente no somos una agencia conocida, no somos una marca relevante, entonces la gente, oye, ¿por qué a este tío le voy a dar mis datos? Pusimos WhatsApp, porque lo vimos en un e-commerce y preguntamos cómo les iba y nos dijo genial. En WhatsApp es más rápido, no tienes que dejar tus datos, el esfuerzo del cliente es muy bajo y nos dinamitó la relación con el cliente. Es decir, mi pobre compañera Teresa ha hecho millones de presupuestos que nos han confirmado, pero ese lead, ese primer contacto lo tenemos, es decir, con el cliente se ha multiplicado por 10. Y en cuanto a webs de reserva, yo sí que creo que los destinos tienen que dar el paso a intentar vender. ¿Por qué? Porque muchas veces la principal referencia en Google cuando tú buscas un destino es la web del destino, porque tiene un montón. Tú buscas a Coruña y lo primero que te saldrá es la página de Turismo Coruña. ¿Por qué? Son URLs muy antiguas, tienen una dinamización de contenidos muy, muy grande, porque tienen agenda, tienen blog, etcétera, y siempre aparecen de primeros. Claro, a mí me parece una pena como turista entrar en esa web, que me seduzca, que me encante y que me falte un clic, que diga, ostras, querría reservar, pero es que ahora me tengo que ir a otro sitio. Vale, sí, hay una guía de empresas muy chula, pero me gustaría poder reservar. Se han hecho intentos de insertar plugins de Booking, de Logitravel tiene una white label para poder meter en el destino. Nosotros estamos inmersos en un proyecto con un cliente nacional que es Ciudades AVE. Acabamos de hacer nuestra web de venta. Ahí, si podéis pegar un vistazo, aveexperience.es. Y bueno, estamos ahí en el reto de intentarlo. Ya que tenemos tanto tráfico, hacerle el cierre al cliente. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que mi punto de vista? Zapatero tus zapatos. Es decir, el destino se tiene que encargar de que esa web tenga visibilidad. ¿Quién vende? Para mí un tercero. ¿Y quién es el tercero y profesional? Una agencia. Es decir, nosotros lo que hemos hecho en este caso en AVE, sacamos una licitación pública para la comercialización. Y esta metodología, esto lo lleva una agencia de viajes que es el experto en comisiones, en intermediación, en si vamos baratos, si vamos caros. Es decir, te apoyas en un tercero experto, que es lo que hace. Porque mi experiencia es que cuando lo intenta el destino no ha funcionado. ¿Por qué? Porque es que no es tu negocio. Tu negocio
es la promoción y la planificación. El negocio de la agencia es vender. Entonces, yo creo que el know-how, cada uno en su casilla. Pero yo creo que sí que es un paso que tenemos que intentar dar adelante. Y vale, Regina. Juan, ahí mejor. Ole, ole, muy bien, muy bien. No sé Ahora qué sí que te ocurría. puedo poner. Mira, Vale. justamente César Pérez nos dice, si tengo landings que recogen leads turísticos que yo no consigo convertir, ¿existen empresas interesadas en comprar los leads? Pues fíjate que esto no, por LOPD no sé si se puede, como ha cambiado todo tanto. Hace años sí que yo recuerdo que nosotros hacíamos campañas de email marketing, allá por el 2009 o algo así, que nosotros había empresas, recuerdo que una era Antevenio, que debe seguir viva, que le comprábamos leads. Ellos tenían bases de datos que entiendo que se las compraban, bueno, recuerdo que de hecho te decían, esta base de datos de Orange, que le compraban a compañías telefónicas y nosotros hacíamos un envío a través de ellos, es decir, ellos nunca te daban el lead, te lo prestaban. Cuando tú hacías el envío, tenías que estar inteligente en hacer una acción que te permitiera que ese lead te dijera, se identificara, te dijera, vale, mi mail es este. Entonces, eso sí que se hacía. Hoy en día, la verdad es que ahí me pillas. No tengo ni idea si con la LOPD, que se ha puesto tan compleja, no sé si se podrá hacer o será un tema complicado. Os digo, es tan sencillo como buscar Antevenio en Google y si siguen vivos y si siguen haciendo eso, se puede. Ahora, una empresa más chiquitita, no sé si, que no es su negocio, que tu negocio entiendo que es el turístico, no sé si es rentable hacer eso. ¿Vale? Vale, sí, César nos dice igual que suelen dejar solo teléfonos o correos electrónicos, pero creo que aplicaría lo mismo, ¿no? Sí, aquí cuando decimos antes lo de segmentar la base de datos, es muy interesante segmentarla al máximo, pero claro, también cuanto más información le pides al usuario, es genial porque tú segmentas tu base de datos, pero para el usuario es un rollo. Entonces, sí que yo he visto fórmulas de captación de lead de un mail y fuera. Yo soy fan de, por lo menos, oye, pedirle la procedencia, por lo menos para poder tu producto turístico adecuarlo a la procedencia de ese usuario. Ya, claro, luego hacer un check de qué te gusta, el vino, no sé qué, no sé cuánto, ¿cuándo es tu fecha de nacimiento? Pues bueno, es un poco complicado. Eso sí que, por ejemplo, se puede hacer, os digo, yo lo he visto en hoteles con esa herramienta de wifi, todos tenéis wifi o restaurantes, pues aprovechar el wifi, que sea gratuito, pero que le pegáis un pequeño esfuerzo. Además, el usuario, como estamos tan conectados y somos tan locos, lo vamos a hacer porque nos deis el wifi. Pueden hacer una serie de preguntas, incluso podéis hacer test de calidad, ¿se ha encontrado la habitación usted limpia? Es decir, pues lo podéis hacer y luego te doy el wifi, ¿vale? Incluso te digo, una vez se va el cliente del hotel o se va el cliente del restaurante, se le envía un mail que te dice, por favor, deja una review o cómo te encontraste esto. Bueno, son herramientas muy interesantes que yo las veo más una vez está el cliente dentro que a lo mejor en el contacto de la web, que es un poquito más complejo. Ok, estado muy claro. No sé si alguien más se anima, ¿alguna otra pregunta? Sí, creo que no tenemos ninguna más. ¿No? O lo he explicado todo muy bien o controlan mucho de marketing online. Una de dos. Pues nada, sí, no tenemos ninguna preguntita más. Pues bueno, daros las gracias a todos. En nombre de Lanzadas, que Lanzadas ha tenido que ir a una reunión que nos ha avisado antes. Nada, emplazaros mañana, tenemos una charla con Alberto Galloso, tema de creación de producto, que os recomiendo que la veáis, porque una de las claves, yo creo, de este 2020 es que seamos capaces de crear productos adecuados a las necesidades de la gente. Os decía, esas variables del miedo a viajar, de seguridad, pues bueno, es una charla muy interesante. Será a las 4:30 mañana. Mañana, el otro día un poco preguntando a las empresas cuándo queréis las charlas, hemos decidido dividirlas entre mañana y tarde para que pudierais acudir. Van a estar grabados estos webinars, entonces también se los vamos a pasar al consorcio para que los cuelguen y, bueno, para que le digáis a los compañeros que no los han podido ver, pues bueno, que los tendrán. Y nada, Gaby, bueno, gracias por estar ahí, a pesar del ruido. Bueno, sí, qué pena. La primera vez, pero ya creo que lo tenemos dominado. Sí, sí. Pues nada, bueno, saludos y suerte, y os digo, estrategia, presupuesto y dedicarle tiempo al tema, ¿vale? Bueno, hasta luego, Gaby. Adiós.